Buen día, amados hermanos. Es un gusto saludarles en un devocional nuevo de esta serie, Un amor que no se rinde. El día de ayer hablábamos acerca del pecado de Israel, que fue la ingratitud. Atribuir que todo lo que tenían era gracias a otros dioses. Y veíamos cómo en los versículos del 2 al 5, Dios dice que Israel estaba buscando en sus amantes todo y nunca reconoció que todo lo que tenían era por Dios. Ahora, mi hermano, seguiremos meditando en los versículos del 6 hasta el versículo 13. Le pido que me acompañe a leer los versículos del 6 al 8, que dice lo siguiente. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Ante esta situación, recuerde, ya está la promesa que Dios da en los versículos 10 y 11 del capítulo 1 y empezó la restauración en este capítulo número 2. Pero veíamos el pecado de Israel, que era la ingratitud, ¿no? Que ellos no agradecieron a Dios por lo que Dios les daba y se lo atribuían a otros. Pero aquí vemos cómo ante esta rebeldía, Dios toma una medida drástica en estos versículos. Él dice, he aquí yo cercaré tu camino con espinas y cercaré con seto y no hallará sus caminos. Esto, mi hermano, representa de alguna forma las providencias restrictivas de Dios. A veces, mi hermano, estas providencias restrictivas pueden ser las enfermedades, los fracasos, o las crisis. Son los famosos setos de espinas que Dios pone para que no alcancemos a nuestros ídolos. Aquí Dios puso estos o cercó el camino con espinas y con los setos para que ella no pudiera volver con sus amantes, para que Israel no pudiera hacerlo, ¿no? Y lo mismo pasa en nuestra vida. A veces cuando nosotros no ponemos a Dios en el centro de nuestra vida o tenemos otros dioses delante de Él, no meramente imágenes, sino dioses como el yo, el dinero, el trabajo, cualquier cosa. Él nos cerca y a veces estas cercas, o como le digo, los famosos setos de espinas, son los fracasos, las enfermedades o las crisis. Y eso para que Dios lo pone como algo restrictivo, si quiere verlo así, para que no alcancemos a nuestros ídolos. No es por nuestro mal, sino es por nuestro propio bien, para acercarnos más a Dios. Recuerde que es la restauración. Recuerdo mucho que un pastor lo mencionaba de la siguiente forma, ¿no? Cuando una persona que tiene alguna adicción y es intervenida en una casa de rehabilitación o en un centro de rehabilitación, no puede salir y entrar, sino que está resguardado 24 horas los 7 días de la semana. ¿Esto para qué? Para que estando en este centro de rehabilitación pueda estar limpio y pueda dejar esa dependencia a lo que era adicto. Porque si pudiera entrar y salir, como en algunas otras casas lo pueden hacer, pues sería una falsa rehabilitación, que puede estar rehabilitado o medio rehabilitado cuando está ahí, pero cuando sale vuelve a lo mismo. Entonces es para que no alcance eso que le hace daño. De la misma forma, se me hace una ilustración curiosa, pero de la misma forma a veces Dios iba a tratar con el pueblo de Israel y también trata a veces con nosotros para volvernos a Él, para empezar la restauración, la rehabilitación, si quiere verlo así. Él pone estos cercos y a veces cuando puede verse a través de enfermedades, de una situación difícil, de una crisis, para que no alcancemos a nuestros ídolos. El versículo 8, mi hermano, de estos versículos que leímos es trágico porque dice que ella no reconoció
que Dios daba el trigo, el vino, el aceite y que le multiplicó la plata y el oro que ofrecían a Baal. Aquí ya vemos que no habla estrictamente de Gomer, sino es una palabra estrictamente a Israel. Y esta es una ironía tremenda porque el oro que Dios multiplicaba, el oro que Dios les dio, ellos lo usaban para fabricar imágenes para el dios falso Baal. Es algo irónico, mi hermano, y nos lleva a ver y a entender la ceguera en la que había caído el pueblo de Israel. Habían prosperado, sí, pero aquí vemos cómo a pesar de todo, Dios reconoce y les dice: yo les di todo, el trigo, el aceite, el vino, y multipliqué la plata y el oro. Y cierra con un golpe profundo diciendo que ofrecían a Baal. El pueblo de Israel había caído en eso. Esto nos advierte, mi hermano, sobre el peligro de usar los talentos y los recursos que Dios nos ha confiado para alimentar nuestra propia vanidad o para cosechar o para alimentar a nuestros ídolos modernos. Como le digo, no necesariamente tiene que ser una imagen, como fue aquí en el caso de Israel, pero puede ser algún otro ídolo que tengamos, puede ser el yo mismo. Si Dios nos ha dado talentos, habilidades, conocimiento, pero yo estoy en el centro de mi vida, todo eso lo voy a utilizar para alimentar a mi ídolo, que en este caso sería uno mismo. Pero no es así. Debemos reconocer que todo es por Dios y para Dios. Ahora, mi hermano, esto es, como le digo, algo triste, irónico, mi hermano, porque muchas veces también pasa así con nosotros. Debemos examinar nuestra vida constantemente para no caer en lo mismo en el mismo error que Israel cayó no en una, sino en repetidas ocasiones. Le pido ahora que me acompañe a los versículos del 9 al 13 que dicen lo siguiente: por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mi salario son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incesaba a los Baales, y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Aquí, mi hermano, podemos ver el juicio de Dios, el juicio del despojo. Dios retira su mano porque el pueblo no reconoció al Dios dador. Y por eso Dios dice: volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y quitaré mi lana y mi lino. El castigo, mi hermano, consistía en mostrarle a la nación su desnudez y su impotencia. Es como si Dios hubiera estado diciendo: les voy a quitar todo esto para que vean que sus amantes, los ídolos, no son quienes se lo dan, sino que soy yo quien les da todo esto. Aún ni sus ídolos, sus amantes, no los ayudarán en el día de la tormenta, porque soy yo. Es como si Dios estuviera diciendo eso, quien les ayuda. Ahora, mi hermano, muchas veces hay muchos testimonios de personas. Usted puede buscar en internet, leer o escuchar algún video en internet de testimonios de hermanos que eran muy prósperos, pero que se olvidaron de Dios, y que Dios los llevó hasta la escasez para que pudieran reconocer que Dios era la fuente de su providencia. Aquí es meramente hablando en el sentido de lo económico o lo material, mi hermano, pero puede aplicarse en distintas áreas. Aquí, mi hermano, podemos ver que el libro de Oseas, capítulo 2, estos versículos del 9 al 13, se nos habla del fin de la religiosidad vacía. Dios también en estos versículos promete hacer cesar las fiestas y los sábados. Para este pueblo, mi hermano, de Israel, que vivía una religión, como sabemos,
una religión de labios, pero con un corazón idólatra. Dios les dice que el tiempo de las celebraciones carnales había terminado. El juicio de Dios, mi hermano, busca quitar la hipocresía para que el pueblo regrese a lo fundamental. No labios, sino un corazón genuino. Como Jesús dice en Juan capítulo 4, en espíritu y en verdad. Ahora, esto es fascinante. Mi hermano, le digo, no pretendo en estos devocionales entrar en el significado de la palabra de las ilustraciones. Si usted espera eso, le pido que nos acompañe en los estudios de los días martes sobre el Antiguo Testamento, que es donde estaremos tomando un poco más de tiempo. Ahora, mi hermano, ¿esto qué aplicación tiene para nosotros el día de hoy? Bueno, yo lo reduzco a 3 aplicaciones. La primera es que debemos reconocer a Dios como la fuente de todo. Como hijos de Dios debemos cultivar un corazón agradecido que reconozca a Dios como nuestro proveedor. Como veíamos en el devocional de conocer a Dios, la gran causa primaria de todo lo que tenemos. Él es nuestro proveedor. Todo es por Él y todo es para Él. También debemos valorar los no. Si hoy, mi hermano, sentimos que nuestros caminos están cerrados con espinas, como lo dice el profeta en este capítulo 2, no nos quejemos. Puede ser la gracia de Dios impidiéndonos llegar a algo que nos destruirá, tal como estaba haciendo con el pueblo de Israel. Es difícil entender, es difícil de distinguir, de aceptar, pero debemos pedir a Dios en oración que nos ayude y debemos agradecerle por esos caminos cerrados con espinas para no llegar a aquellos ídolos que nos destruirán. Y lo tercero, mi hermano, es volver a nuestro primer amor. El propósito de todo esto es entender el amor de Dios, ese amor que no se rinde, un amor incondicional, y cómo debemos responder a ese amor. No debemos responder con una falsa o una religiosidad vacía, sino debemos responder con un corazón agradecido, valorando el amor de Dios y también amando a nuestro Señor por encima de todas las cosas, como también dice Jesús en los Evangelios. Debemos nosotros, como también dice Apocalipsis, volver a nuestro primer amor. No dejar ese primer amor, sino volver a ese primer amor. El propósito, mi hermano, de Dios no es destruirnos, no era destruir a Israel, sino para qué los habría escogido como nación. El propósito de Dios es hacernos volver, que no seamos simplemente religiosos vacíos, sino que amemos a Dios con todo nuestro ser, que Dios esté en el centro de nuestra vida, que entendamos y respondamos adecuadamente a ese amor que no se rinde. Le pido que me acompañe en una oración. Padre Santo, gracias te damos porque podemos seguir meditando en este devocional, en tu palabra, Señor. Te pedimos perdón si nosotros hemos usado tus bendiciones para alimentar nuestro orgullo. Pero Padre, te agradecemos también porque tú has sido fiel y proveedor a nuestras vidas en todo momento. Perdónanos si nosotros no hemos reconocido que todo lo que tenemos es por ti y para ti, pero hoy queremos pedir que nos ayudes a que quitemos cualquier ídolo que tengamos en nuestra vida y que podamos ponerte en el centro de nuestra vida, solamente a ti. Ayúdanos a reconocerte siempre a ti como nuestro único proveedor y tomando el lenguaje de Oseas como nuestro marido fiel. Y también si has de poner o has puesto cercos de espinas en nuestro camino para no llegar a esos dioses falsos, a esos ídolos, ayúdanos a entenderlo y a agradecerte, Padre, y ante todo ver ese amor que no se rinde. En tu nombre oramos y damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.